Buenos días, queridos hermanos, buenos días. Aquí desde nuestro hogar con mi esposa les enviamos un cariñoso saludo. Cuanto diéramos poder vernos, saludarlos de cerca, abrazarlos, pero todavía no es posible eso. Mientras tenemos la oportunidad de enviarles este saludo, esperando que Dios se siga manifestando en ustedes, en su iglesia, como hasta ahora lo ha hecho, y que se sigan gozando también de la adoración que ofrecemos a nuestro Dios, y en esta ocasión de una manera tan especial por el tema que estamos tratando en cuanto al regreso del Hijo Pródigo. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias porque nos permite la bendición de exponer tu palabra. Señor, hay tanta belleza de amor en ella. Somos nosotros los que predicamos, y más aún en mi caso, Señor, los que no tenemos quizá la facilidad, la capacidad para comunicar ese amor tuyo, pero permítenos que bajo la dirección de tu Santo Espíritu podamos superar esas deficiencias tan claras y poder llegar al corazón de tu iglesia y de aquellos que también nos escuchan y no están conforme a tu voluntad viviendo en este mundo. Sé tú con nosotros, Señor, ayúdanos, y que esta palabra bendita se escuche y de una manera tal afecte nuestros corazones que podamos glorificar tu santo nombre. Por Cristo Jesús. Amén. San Lucas capítulo 15, de los versículos 14 al 21, del 14 al 21, es otra parte de la parábola del hijo perdido, del hijo pródigo. Vamos a decirle, esta es la segunda parte, y esta segunda parte ya tiene que ver con el regreso del hijo perdido, o el hijo menor. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y así van los versículos hasta el 21, por esta ocasión. Empieza el 14 diciendo: y cuando todo hubo malgastado, los tiempos de Dios, hermanos, yo sí creo, vino una gran hambre. Ya no tiene nada y ahora viene una gran hambre para completar esta experiencia tan difícil. Aquí, o a partir de aquí, se nos presentará un panorama indeseable, pero a la vez posible en esos tiempos y en esos lugares que trata la parábola. Y aún ahora, también en estos tiempos, hermanos, desde luego con las variantes correspondientes, se dan experiencias indeseables. Se termina algo y se completa con la falta de otra cosa, y lo cierto es que todas estas van uniéndose o conjugándose para traer una experiencia sumamente difícil, a veces inconcebible, pero de acuerdo a la parábola y de muchas experiencias, no solo la del hijo pródigo, sino de todos los pródigos que hemos vivido en esta vida, es una realidad eso. El hijo menor, experimenta dos situaciones extremas. La primera es personal, porque acabó todo lo que él tenía, y tiene que ver ya con una pobreza extrema, vamos a decir. Y la segunda es general, porque se trata de una gran hambre.
que no solo lo vivió él, sino en todo ese lugar. No se sabe hasta dónde, pero abarcaba esos espacios donde él estaba. Eso convierte a este joven en un indigente, pues no solo no tiene dinero, sino que también no hay nadie que pueda ayudarle para satisfacer el hambre que tiene, un hambre cada vez mayor. La degradación continúa, es un proceso de degradación en la experiencia del hijo pródigo. Después de haber dilapidado sus bienes, sufre hambre hasta el punto de sentirse perdido. Así lo refiere el versículo 17. El versículo 17. Vamos, versículo 15. Y aquí nos vamos adentrando en esta experiencia tan impresionante. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Un resto de voluntad le incita a este joven, sin embargo, a emprender una nueva etapa. Al menos no se queda con los brazos cruzados y empieza a buscarle, a luchar, a ver qué puede hacer. Se resiste a una situación que es muy gravosa y entonces aceptar esa situación y busca una solución. Y entonces desea unirse a un extranjero. Nuestra versión, Reina Valera, lo expresa de una manera muy emotiva. Se arrimó, dice. Lo que hace más expresiva su indigencia, el arrimarse a un extranjero. Este ciudadano propietario de una piara de cerdos no debía ser judío definitivamente, no era judío. El texto paralelo de Hechos, capítulo 10, versículo 28 dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y este joven, siendo judío, tiene que acercarse. Bueno, se arrimó, tiene que arrimarse. Es un arrimado, como decimos, a un extranjero. Y esto ya se ve muy mal. Nos permite deducir que el hijo pródigo, al apacentar cerdos por la actividad que le asigna este extranjero, el dueño de esa hacienda, al apacentar cerdos contrae una impureza ritual externa, como sucedía con los judíos, y eso es conocido también por nosotros, experimentando con ello una máxima degradación e impureza. Versículo 16. Dice así: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La evidencia de la gran hambre que tenía se muestra en el deseo de llenar su estómago de lo que encuentre. Y en este caso, de las algarrobas que comían los cerdos. Y aquí yo creo que ustedes, si me ayudan, van a ir adentrándose en la experiencia tan intensa de este joven. Y espero que también los jóvenes vayan adentrándose. Las algarrobas que comían los cerdos, bueno, estas algarrobas que tienen las dimensiones de una haba grande. Ustedes conocen las habas. Pero esta algarroba se dice cornuda, gibosa y de color oscuro,
de sabor agridulce cuando están secas, han servido siempre de alimento a los animales del Próximo Oriente, aunque también las comen en determinadas ocasiones de gran necesidad los seres humanos. Esta información se las doy citando a Francois Bobón, quien nos los da a conocer. Esas son las algarrobas. En cuanto a lo material, específicamente a la comida, este hijo menor llega a estar por abajo del nivel en el que están los cerdos. Porque al menos los cerdos podían comer eso. Y en este caso dice el relato bíblico que nadie le daba ni siquiera esas algarrobas. Que nadie le daba este tipo de comida. Aunque fuera eso, algo diríamos despreciable, no propio para la alimentación humana, salvo en casos extremos, pero ni siquiera eso. Esto es en cuanto a lo material. En cuanto a lo espiritual, le lleva a una impureza detestable al acercarse a un extranjero y estar junto a animales inmundos, como eran los cerdos. Esto va llevando al hijo pródigo a una condición cada vez más deplorable. Estamos presenciando hasta dónde puede llegar el hombre o llega el ser humano cuando se separa y se aleja de Dios. Ahora, quizá en el tiempo actual pudiera decirse que en el aspecto económico, material o en esta cuestión de la comida no se ha llegado a ese punto. Aquellos que se han alejado o no quieren saber de Dios. Pero pudiera tener razón que no ha llegado a ese extremo, a esa experiencia extrema. Bueno, este es un caso específico, vamos a decirlo, que puede darse en otros casos, sí. Pero en lo espiritual siempre se vivirá esa experiencia. Caer en lo más sucio, en lo más inmundo. Como se dice, toqué lodo o de lodo soy sacado. O el himno también lo dice. Del cielo inmundo me levantó en un lodazal, en algo podrido, en algo sucio. Sí. Y esto refiere esa condición tan deplorable, tan inmunda, tan sucia, que ya traducido en nuestro ámbito diremos, no es menos lo que viven aquellos que se han alejado de Dios y han llegado a hacer cosas detestables, vergonzosas, sucias, inmundas. Y aunque se tenga un ropaje de seda, y aunque se tengan características externas diferentes a lo que es el interior de la persona, delante de los ojos de Dios y a su debido tiempo se llegará a comprender que se está caminando en la inmundicia. Versículo 17. Aquí ya nos va animando el corazón, vamos a decir así. Y volviendo en sí, dijo, volviendo en sí. Esta es una expresión que creo que no tenemos mucho problema para entenderlo. Algo ha pasado en el hijo pródigo para que haya dejado de ser lo que era. Y ahora se nos dice que vuelve en sí. Y esto hace referencia a una condición en cuanto al aspecto espiritual de este joven
que le lleva a reaccionar después de estar perdido, no solo en sus acciones, en sus pensamientos, en sus deseos, bueno, en su interior, pero de repente, dice el texto bíblico, y dado a esta gravedad de la situación que vive, que vuelve en sí. Ay, Dios mío. Cuánto deseáramos que nuestros jóvenes que están caminando en esta inmundicia y que en realidad no quieren saber de Dios, que a veces porque se les presiona o se les condiciona, porque si están bajo la patria potestad, pues han de hacer lo que se hace en el hogar, pero en el interior no. Y aquí tristemente podemos hablar de jóvenes, inclusive de los que asisten a la iglesia, algunos, y doy gracias a Dios que no sean todos, pero hasta donde tengo unos pocos datos, inclusive esos jóvenes. Y nuestro deseo es que vuelvan en sí, que reaccionen, que se den cuenta, que abran sus ojos, que se detengan. Para el cristianismo primitivo, estas palabras expresan la experiencia decisiva que conducirá a la conversión. Se acostumbra, y aún acostumbramos, hermanos, a definirlo como arrepentimiento o el reconocimiento de la verdadera condición espiritual pecaminosa, acompañado de una vergüenza, una clara y definida vergüenza, a más de un pesar insoportable por la culpa que se tiene, porque después de todo se es culpable. Y esta es la experiencia que vive el hijo pródigo, acordándonos de Isaías en cuanto a la expresión de que Dios perdona el pecado y quita la culpa. ¡Ay, qué hermoso! Acordándonos del Salmo también, los salmos penitenciales nos refieren a eso. Dijo este joven, bueno, de hecho, se dijo a sí mismo, porque este es un monólogo interior que sucede muy a menudo en el ser humano, no solo en los jóvenes, también en los grandes. Y describe este monólogo interior, se dijo a sí mismo, describe la evolución espiritual que hace que se reoriente el mismo relato bíblico para salir de donde estaba y trasladarse ya a un proceso diferente. Es decir, se empiece a hablar ya de un retorno, de una vuelta, cuando este joven vuelve en sí. El joven no se atreve a pensar en su condición de hijo. En el mejor de los casos, espera ser un jornalero, un obrero en la hacienda paterna. Sí. En esa concepción, podríamos decir, aunque es mejor eso que la indigencia, pero esa condición o estatus era despreciable en ese entonces. De todas maneras, él desea, aunque le coloquen en ese cargo de jornalero en la hacienda de su padre, es preferible a la situación que está viviendo. Versículo 18.
Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Leí hasta el 19. Me levantaré e iré a mi padre. Estos verbos describen, porque son dos, levantarse e ir. Describen el impulso que surge después de entrar en sí mismo. El verbo levantarse subraya el comienzo del regreso. Ese levantarse describe la acción de aquel que está caído o que estaba caído. Y en este caso, en lo más bajo de la condición humana, ha caído. Cuando el hijo pródigo se levanta de esa indigencia, está listo para iniciar un proceso de dignificación, decimos. Ha llegado a lo más bajo, a lo más indigno. Pero cuando se vuelve en sí y se levanta, entonces está por iniciar ya un proceso de dignificación. No hay cosa que nos haga más indignos que el pecado. El pecado hace al ser humano un ser indigno, que algunos pues quieran pensar y decir que pues se pueden andar en pecado, pero son muy indignos. Delante de Dios son indignos. Y en el interior de la persona, cuando llega a reconocerse esa indigencia, entonces habrá la posibilidad de corregir. Esta es la desgracia más grande del ser humano, que no reconozca que su actitud pecaminosa lo hace indigno, por mucho que pueda tener, ponerse, hacer, y los demás el lugar que le puedan dar. Indigno es el pecador, indigno es el adúltero o la adúltera, indigno es el que roba, indigno es el que peca. Que socialmente eso no se califica así. Llegará un día que esa condición indigna, que no quieren reconocerla y hasta los demás colaboran para que no se reconozca, Dios descubra toda esa suciedad. Y será horrible, hermanos. Me levantaré. Qué hermoso que se pueda reaccionar así. Qué hermoso es que alguien diga: estoy así, pero me levanto, me he de levantar, no puedo seguir así, no es posible, no, esto me va a acabar. Y aunque siga teniendo posibilidades económicas, materiales, sociales, profesionales, pero voy a terminar en el infierno. Claro que sí. ¿Voy a terminar en el castigo eterno? Claro que sí. Tengo que detenerme. Vuelve en sí y se levanta. El segundo verbo es iré. Y está expresado en futuro, por lo que solo se menciona lo que va a ocurrir o lo que ocurrirá. Pero sugiere también ya la intención y la voluntad presente para realizar un proyecto costoso. Seguir un proceso costoso o un proyecto de vida, se dice. Un proyecto costoso, sí. Y esto es bueno que se entienda, hermanos. Pero
este joven está consciente y no le importa eso. Es un proyecto costoso, porque será costoso, como costosa es la muerte del hombre viejo, o el ser crucificado, o el ser muerto y sepultado, de acuerdo a San Pablo. Es costoso, y es lo que se quiere evitar, y es lo que se quiere cambiar. Y con eso se está cambiando el significado del Evangelio, del Santo Evangelio de Jesucristo. Costoso, costoso es, porque se tiene que dejar aquello por lo que se estuvo dispuesto a cometer faltas tan graves. Y le diré, dice el joven, y voy a decirle, y está, noten ustedes, está pensando, está su mente, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y eso habla ya del reconocimiento claro que tiene. Se le ha alumbrado la mente, los ojos, ya está en la capacidad de ver. Esto ya es una experiencia diferente, hermanos. Esto ya es este es un momento ya muy especial. El Hijo prevé una verdadera confesión de su pecado, porque dice, y le diré, Padre, ¿qué le va a decir? He pecado contra el cielo y contra ti. El Hijo prevé una verdadera confesión de su pecado. Él sabe muy bien que su confesión debe ser sin arreglos engañosos y componendas hipócritas. ¿Está bien? Él sabe lo que todos debemos saber, que sin una confesión así, definitivamente no habrá perdón, porque no hay perdón. Sin confesión no hay perdón, pero esta confesión debe tener esa característica. En cuanto al pecado cometido contra el Padre, es también un pecado cometido contra Dios o contra el cielo, como se dice aquí. Este joven no tiene duda al respecto. Esperamos también nosotros no tenerlo, porque si hemos cometido pecado con tal o cual persona, ese pecado se ha cometido contra Dios. Y si aquel pecado cometido con tal o cual persona no nos causará mayor problema, no las veremos con Dios, porque es contra Dios también. No solo es un pecado que se da en una dirección horizontal, también vertical. Lo sabe muy bien el Hijo pródigo y esperamos saberlo muy bien nosotros. Y como se habla con los jóvenes, al menos para incrementar el temor de Dios en nuestros corazones. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, dice en el versículo 19. Declara que ha perdido todo su honor, su identidad y hasta su nombre de hijo. Honor, identidad y nombre. Nada impide que un lector de la Biblia recuerde que los humanos no son naturalmente hijos de Dios. Llegan a serlo y para ello deben ser llamados. Y han respondido a ese llamado. Llegarán a ser hijos. No se es hijo de una manera natural. Es antibíblico eso. Aunque muchas personas puedan decirlo, pero no conocen la Biblia. Nosotros no debemos caer en esos errores, hermanos. Y queda engañada la gente también. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó.
Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí se lleva a cabo lo que en los versículos 18 y 19 se nos dice acerca de ese proyecto costoso, de ese proceso costoso de regresar. La intención y voluntad expresada en futuro ahora se lleva a la práctica. El hijo regresa al hogar. Y estando aún lejos, fue visto por su padre, quien, conmovido y de manera muy sorprendente, corre a recibirlo. Y aquí vamos deteniéndonos, hermanos. Ciertamente es una actitud inconveniente para un cabeza de familia en el contexto judío. ¡Wow! No. Es impensable que un padre hiciera eso. Y algunos dicen, para correr también tuvo que levantarse la túnica o el vestuario para poder correr. Impensable eso. Claro que esto hace más visible la misericordia que el Padre tiene, una misericordia que nadie ni nada evitará que sea manifestada. Hay diversos rasgos que subrayan ese amor paternal. Corre, lo abraza, lo besa, y Él no se detiene. Él va a hacer lo que su misericordia lo impulsa. De esas entrañas, como se dice de Jesús de Nazaret. Sí, esa misericordia divina que impulsa a Dios así, aún enviar a su propio Hijo hasta nosotros. El Hijo comienza a hablar confesando su pecado y reconociendo su verdadera condición. Pero el Padre, ante la realidad del regreso y de seguro ante el aspecto deplorable de su Hijo como una evidencia de su condición tan vergonzosa y triste, no necesita mayor evidencia del arrepentimiento genuino del joven. Bueno es detenernos aquí para decir que el proceder del Padre humano que tenemos en la parábola nos permite ver con toda claridad el proceder de Dios como el Padre Celestial. Nuevamente vemos aquí, y alguna ocasión lo refería en cuanto a San Juan capítulo 8 de la mujer pecadora y en palabras de Agustín de Hipona. Bien, pero nuevamente vemos el encuentro del miserable con el misericordioso. Encuentro que hace realidad el milagro maravilloso de la conversión del pecador y el perdón y salvación divina. Un encuentro que se da en el momento que ese joven vuelve de sí, se levanta y regresa al hogar paterno, aunque eso le cueste mayor vergüenza y piense otras cosas, no importa. Pero hay un Dios que está parado ahí. Y hermanos, permítanme decirles, no sé cómo he metido en esto y no sé, hermanos. No me ayudan las palabras para decir cómo es Dios. La parábola nos los dice de una manera hermosa, pero lo ve de lejos, ve que su hijo regresa,
Ve que su hijo, quien él mismo había considerado que estaba muerto, vuelve a la vida, porque esa es la experiencia de la conversión. Ve que su hijo verdaderamente se ha arrepentido, ha reconocido su falta, su pecado, lo que ha hecho. Su hijo viene también, y yo entiendo que corrió también para encontrarse con su padre. Al ver la reacción de su padre quedó sorprendido, no esperaba eso, porque normalmente no esperamos que Dios sea así. Que al ver que nosotros hemos reconocido, estamos dispuestos a confesar nuestros pecados y a cambiar de la condición de vida, y por eso nos hace buscar a Dios para que haga ese milagro. Dios no soporta eso. Y faltando a leyes tan especiales que tenían en ese entonces, corre y se encuentra con su hijo. El hijo empieza a hablar, padre, no lo deja hablar ya. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya lo que se tenía que dar se ha dado. Ha reaccionado ese joven. Y el padre no soporta eso. Porque Dios no soporta ver a un miserable que se vuelve a Él. ¿Sí? Y así es Dios, y así se nos enseñó desde el Antiguo Testamento. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del necesitado, del pobre, del miserable, y el derecho de los necesitados, dice el texto bíblico en el Salmo 140, ya luego hablaremos de eso. Sí, yo lo sé porque yo lo he vivido. Y usted debe saberlo si verdaderamente se ha vuelto a Dios y cómo Dios ha reaccionado. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa, sí, del que está angustiado, del que ha reconocido y se va a volver. Y en el Nuevo Testamento se nos enseña de una manera esplendorosa esto. Eso es Dios. Nuestro Dios es ese Padre Celestial que no soporta ver que alguien ha reaccionado y se vuelve y lo busca. Dios se encarga de salir corriendo, encontrarse. Le voy a decir esto y aquello, ya, no tiene, Dios sabe, Dios conoce, Dios se da cuenta. Ese bendito Dios que también salió corriendo para abrazarlo a usted y abrazarme a mí, es el mismo bendito Dios y Padre Celestial que está mirando para ver si ese hijo menor o ese hijo perdido o ese ser humano reconoce, se levanta, vuelve. Dios es así. El canto que presentará nuestro hermano Octavio Ríos va a ser una especie de conclusión de este mensaje. Hoy he decidido volver, anhelo tiempos de paz que disfrutaba en mi hogar. Sé que he malgastado mi vida, una falsa alegría, un deleite fugaz.
insensato fui yo al preferir la miseria que el mundo me dio. No puedo más, debo ya regresar. Se desgarra mi vida en la soledad. Hoy he decidido volver. Estoy tan lejos de casa en esta oscuridad. ¿Cuántos jornaleros de mi padre no carecen de pan? Desventurado yo soy. Debo volver a mi padre. Diré, no merezco ser tu hijo ya. Hazme como un jornalero. Pequé contra ti, contra el cielo. Imploro perdón. Cuando el padre vio a su hijo venir aún estando lejos, tuvo compasión. No pudo contener su corazón y corrió a su encuentro. Se echó sobre su cuello y le besó. Fue la expresión más sublime de lo que es el perdón. Cuando anhelé este momento, puedo ver a mi hijo a lo lejos venir. No pude ya más contenerme, he corrido a su encuentro. Oh, qué dichoso soy. No hay alegría más grande. Mi hijo está aquí, decidió regresar. Hay un gran gozo en el cielo, pues arrepentido ha venido. Le entrego mi amor. Maten el becerro gordo, el mejor vestido que luzca para celebrar. Pongan anillo en su dedo, calzado a sus pies, muerto era. Y ha vuelto a nacer. Agradecemos a Dios porque Él es misericordioso y no podremos expresar nuestra gratitud, cual debiera ser, porque su misericordia es incomparable. Pero al menos nuestra gratitud en pocas palabras o en palabras, quizá no las más apropiadas, pero que brotan de un corazón agradecido, podrá escucharlo Él. Podemos orar para decirle gracias, Señor.
Yo creo que algunos de ustedes, como en mi caso, queremos seguir orando y diciéndole gracias, 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 oh Dios. Porque cuando yo regresé a ti, tú saliste corriendo y me abrazaste y me besaste. También tenemos la oportunidad de expresar alguna otra preocupación que haya en nuestro corazón, en nuestra vida. Es el tiempo de la oración. Y aquí, si no quisiera ya dar más palabras para anticiparnos a este momento sagrado, que sea un momento especial en el que podamos presentarnos delante de Dios. Después voy a concluir esta oración. Gracias, Padre Celestial, porque nos das la oportunidad de estar contigo, por este día tan especial. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, gracias. Gracias, Señor, porque podemos, aún en medio de este confinamiento, poder gozarnos contigo y con tu iglesia. Y gracias porque esta palabra tuya pueden escucharlo otros más. Y no regrese a ti vacía, Señor. Y se cumpla el propósito para la cual ha sido predicada. Claro, necesitan haber corazones sensibles a tu palabra. Y esperamos que así suceda. Los que hemos regresado a la casa paterna no dejaremos de glorificar tu nombre y bendecirte y darte gracias por todo ello. Señor, pero nuestro diario vivir incluye también otras preocupaciones y son las que se expresan ahora. Si hay oraciones que se eleven a ti para pedirte que soluciones tal o cual problema, Señor, con toda humildad me acerco a ti para presentar esas plegarias y rogarte que no haya impedimento alguno para que estén en el trono de tu gracia. Llegando a ti, Señor, y llegando a ti, tú harás lo mejor. Gracias, Padre eterno, gracias. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de Él dejamos estas súplicas y esta gratitud en tu corazón, Señor. Amén.